vamos a hacer un repasillo a lo que es la física de Aristóteles, así que voy a intentar, ya saben que no siempre lo logro, ir lo más rápido que pueda. Si se fijan, vamos a tener que explicar todo a partir de la... perdón. Voy a tener que explicar todo a partir de la teoría hilemórfica. Vamos a tener que explicar el movimiento del cambio. Y obviamente vamos a tener que explicar las clases de movimiento, vamos a tener que explicar la teoría de las causas y vamos a tener que llegar a explicar de la última causa del movimiento, que es el motor inmóvil. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro de la noción de física de Aristóteles es que para él es una ciencia. Y en esto se opone totalmente a Platón. Si recuerdan, para Platón era una mera opinión. Todo el saber sobre la física, sobre lo natural, o sea, sobre lo que cambiaba, sobre lo que se movía, era mera opinión. Entonces, para Aristóteles la física es un saber sobre el ente móvil. Va a tener una concepción teleológica de la naturaleza. Esto quiere decir una concepción, si recuerdan, finalística. Todo se va a dirigir hacia un fin. Después vamos a terminar de ver esto cuando lleguemos a la teoría del primer motor inmóvil. Pero antes de esto lo vamos a ver clarísimamente con la teoría hilemórfica. Los seres naturales, y esto se ve clarísimamente en los seres vivos, tienden a seguir un curso en su cambio, en su movimiento. Y este curso es seguir su propio fin, llegar a su propio desarrollo, a su propio perfeccionamiento, lo que en griego se dice entelequia, ¿vale? Sería, digamos, llegar en cualquier ser vivo, llegar a su madurez y a reproducirse y finalmente morir. El recorrido de la naturaleza. Bien, una vez visto esto, tenemos que ver cuál es la teoría del movimiento para Aristóteles. Primero, tenemos que dejar claro que existe movimiento. Por eso tenemos que explicar y tenemos que dejarlo claro contra Parménides. Porque recordar que Parménides ahí había dejado, digamos, como una lanza clavada en el suelo, que había modificado todo lo que venía después en filosofía, ¿no? Él va a definir el movimiento y va a hablar de posibles cambios en la sustancia y en los accidentes, perdonen, que se modifica aquí al hacer la captura de pantalla. Hay muchos tipos de accidentes, recuerden fundamentalmente cantidad, calidad y lugar. Memorícenlo y ya está. ¿Vale? Y además de esto, de hablar de posibles cambios en la sustancia o posibles cambios en los accidentes, fíjense la diferencia entre sustancia, ya lo habíamos hablado antes en una presentación anterior, es en singular y accidentes es en plural. Tenemos que hablar de la definición de lo que es el movimiento para Aristóteles, que es el acto. Hay varias fórmulas, pero recuerden una, es lo más fácil es que recuerden una, el acto de lo que está en potencia en tanto tal. Por favor, no se olviden de esta fórmula final. El acto de lo que está en potencia en tanto tal. Con esto Aristóteles va a hacer una crítica a Parménides y va a defender la posibilidad del movimiento. Para poder lograr defender esa posibilidad del movimiento, que a nivel lógico, a nivel racional, estaba totalmente descartada en aquel solo el ser existe y el no ser no existe de Parménides, él va a utilizar la distinción entre acto-potencia, siendo la potencia un no ser relativo. Es un no ser, pero no es un no ser absoluto, sino un no ser relativo. Y el movimiento, miren aquí con la definición de movimiento, va a ser el tránsito, el paso de la potencia al acto en tanto tal potencia. Aquí lo tenéis. Por eso no os podéis olvidar. Ya os decía antes que vamos a hablar de los posibles tipos de cambios, el cambio sustancial y los cambios de tipo accidental. En cada uno de ellos se va a cambiar, se va a modificar algo distinto. En el primero se va a modificar la sustancia y en el segundo tipo de movimiento se van a modificar los accidentes.
Esto lo vemos ejemplificado en estas figuras que les hice, ¿vale? Donde tenemos arriba un cambio accidental y nosotros vemos clarísimamente que partimos, cambiamos, aquí se produce el cambio y llegamos sustancialmente a lo mismo, estamos hablando de lo mismo, papel. En este caso un papel liso y aquí un papel arrugado. Liso, fijaros, sería el accidente y aquí arrugado. Pero la sustancia es la misma, es papel. En cambio aquí, donde tenemos un cambio sustancial, estamos partiendo de papel, pero estamos llegando a algo que es, fijaros, es diferente. No es que sea lo mismo de una manera diferente, o sea, aquí es lo mismo pero de una manera diferente, es papel pero de una manera diferente, es arrugado y aquí es liso, aquí es arrugado, ¿no? Sino que aquí estamos en algo que ya es diferente, que es ceniza. Todo eso lo pueden ver aquí, donde vamos a dar un rápido vistazo a los elementos que intervienen en el movimiento. Y estos elementos son tres: lo que permanece, algo que aparece y algo que desaparece. Y que es diferente en el cambio sustancial que en el cambio accidental. Fíjense cómo va a aparecer en cada uno de ellos. Tenemos que saber distinguirlo. Lo que permanece en el cambio sustancial, lo que permanece en el cambio accidental, así sucesivamente. ¿Qué es lo que permanece en el cambio sustancial? La materia primera. Y en el cambio accidental, la sustancia. ¿Qué es lo que aparece en el cambio sustancial? Pues una sustancia nueva. ¿Qué es lo que aparece en el cambio accidental? Unos nuevos accidentes. Fijaros, tiene sentido. ¿Qué aparece en un cambio sustancial? Una nueva sustancia. ¿Qué es lo que aparece en el cambio accidental? Unos nuevos accidentes. ¿Qué es lo que desaparecerá en el cambio sustancial? Pues una sustancia, desaparece una sustancia. ¿Y qué es lo que desaparece en el cambio accidental? Unos accidentes que van a ser sustituidos por eso que aparece. ¿Vale? Vamos a ver luego qué pasa con lo de la materia primera, materia segunda. Ya explicamos la idea esta del hilemorfismo y tal, pero tengan en claro que ya lo vimos en su momento, lo que es sustancia, lo que son accidentes para Aristóteles, está explicado con antelación y denle un repaso a esto porque tienen que tenerlo muy claro. Una vez visto esto, nosotros cuando nos enfrentamos desde el punto de vista aristotélico a intentar saber qué es una cosa, qué es algo y por qué ocurren las cosas en la naturaleza, tenemos que tener claro que para Aristóteles todo lo que ocurre tiene una causa. No sucede porque sí, tiene una causa. Y esas causas van a ser el objeto de la ciencia. En esto Aristóteles está totalmente de acuerdo con su maestro Platón. ¿Vale? La causa, como ven aquí tienen la definición de causa, es el principio desde el cual algo procede o por el cual algo procede de alguna manera, X, de alguna manera. Puede ser de una manera o de otra, ¿vale? O de otra, o de otra. Pueden ser diferentes formas. Y él utiliza generalmente ejemplos de creación artística porque es muy fácil, utilizando digamos, objetos artificiales y además creados, por ejemplo, por un ser humano, es muy fácil explicar la diferencia entre las cuatro causas, que se dividen en causas o principios intrínsecos, que ahí es donde tendríamos lo que ya explicamos en su momento como hilemorfismo, porque lo que tenemos son causa material y causa formal, que obviamente coinciden con la materia y la forma de la teoría hilemórfica, y los causas o principios, las causas o principios extrínsecos, ¿vale? Que van a ser la causa eficiente, o agente también se llama, y la causa final. Esto queda claro, por ejemplo, en esta hermosa, sabéis que yo tengo especial debilidad por esta estatua, por esta escultura, en esta hermosa estatua, ¿no? O escultura. La causa material de esta estatua, o sea,
el principio del cual procede esta estatua es el mármol. Materialmente procede del mármol. Pero el mármol del que procede esta estatua podía haber sido otra cosa cualquiera. No tendría por qué haber sido esta estatua, podría haber sido una columna. Lo que va a hacer que sea una estatua es el principio formal, que va a ser el principio determinante. Va a determinar que este mármol, esta materia, que en principio es indeterminado, se convierta en lo que es, ¿vale? La forma, estatua o escultura, ¿vale? Es lo que va a hacer que ese mármol se convierta en lo que es. Ven que cada una de estas cosas pueden ser, digamos, contestadas a partir de preguntas. Cuando tú quieres saber cuál es la causa material de algo, haces la pregunta de qué está hecha la cosa, o el ser, o el ente. Cuando tú quieres preguntar por la causa formal, te preguntas qué es esto, qué es la cosa. En cuanto a los principios extrínsecos, nosotros nos vamos a preguntar cuál es el agente, la causa eficiente, quién realizó eso, en realidad, ¿no? Esa es la idea. ¿Quién provocó la acción que hizo que ese mármol se convirtiera en esa escultura? Y por eso se pregunta quién la hizo o la provocó, ¿vale? O sea, es quien produce el objeto. Y la causa final es el para qué. En este caso, pues sería para decorar, ¿no? Y además para enaltecer el valor por toda la historia que tiene detrás. La idea al explicar la teoría causal es que tengan claro que esto es diferente cuando hablamos de algo artificial como sería esto, a cuando hablamos de algo natural, de seres naturales. Porque en los seres naturales, piensen, por ejemplo, en un caballito, ¿no? Un caballo, ¿vale? Yo sé cuál es la causa material, la carne, los huesos, el pelo o las crines, ¿vale? Sé cuál es la causa formal, el ser caballo, la caballeidad, ¿vale? Bien. Pero ¿qué nos está pasando con la eficiente y con la final? Bueno, la propia caballeidad del caballo, lo que hace que esa carne, esas crines, esas uñas, esas células sean un caballo y no una cebra, ¿vale? Es lo que provoca, causa eficiente, que esa materia sea lo que es y que se desarrolle finalidad hacia algo determinado, que siga una determinada línea de desarrollo, que no termine siendo una cebra vieja, sino un caballo viejo, o que se reproduzcan a partir de él caballos y no mariquitas o cucarachas, ¿vale? La peculiaridad que van a tener los seres vivos es que estas tres en ellos se dan juntas porque estas dos van incluidas en la causa formal, ¿vale? Piénselo despacio o vuelvan a poner aquí este trozo de vídeo. En resumen, entonces, para Aristóteles, que ya volví a tocar algo que no era. En resumen, entonces, para Aristóteles, nosotros lo que tenemos es que lo que es sustancia, ser, en primera instancia, primordialmente es el individuo físico, que va a estar determinado por su forma, ¿vale? Todos los otros niveles del ser, como los géneros, las especies, van a ser secundarios y menos reales. Esa forma va a ser menos real que el propio individuo concreto, ¿vale? Va a estar determinado por esa forma, pero van a ser menos reales.
Él no va a abandonar, Aristóteles, la idea de una realidad suprema, aquella idea que nos encontrábamos en Platón, por ejemplo, con el demiurgo, suprema e inmutable, que guíe de alguna forma, el universo. Y ahí es donde vamos a encontrarnos con el primer motor inmóvil, que va a tener perdón, un papel en relación al mundo físico, que va a ser el papel de motor, de un motor que mueve sin moverse. Y como característica, digamos, metafísica, porque esta anterior característica que os di es una característica física, ¿no? Como característica metafísica va a ser la de ser un Dios intelecto que se piensa a sí mismo. Es un Dios que no crea el mundo, que no piensa en el mundo, que piensa la perfección y por lo tanto lo único que hace es pensarse a sí mismo. Y precisamente por ser perfecto va a ser el polo último de atracción hacia el que tienden. ¿Os acordáis que hablamos de una concepción teleológica del universo de Aristóteles? Va a ser este impulso ininterrumpido el que va a mantener a todas las cosas en el ser, ¿vale? Dentro de lo que es la cosmología aristotélica. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con una cosmología aristotélica que es la que se va a mantener hasta el siglo XV, XVI, ya lo están viendo ahora, que fue la que cayó con Copérnico, Kepler, Galileo, de un universo que en última instancia, recuerden, se va a mover por el primer motor inmóvil, un universo cerrado, esférico, lleno, continuo, eterno, con la Tierra inmóvil en el centro, alrededor del cual gira todo, y con entonces un universo con dos regiones. Una región terrestre, ¿vale?, que va a estar constituida, todo lo que existe en ella va a estar constituida por los 4 elementos que ustedes conocen, y que va a estar constituida por seres individualmente generables y corruptibles, con un movimiento natural rectilíneo, hacia arriba o hacia abajo, según la pesadez. Ustedes sueltan algo, olvídense de todo lo que saben de Newton, de todo lo que saben de Galileo, de la física que han aprendido en el instituto, olvídense de todo eso y ustedes, como si fueran niños pequeños, saben que si sueltan algo que es pesado, no va dando vueltas por el aire, lo sueltan y cae en línea recta hacia abajo. Si sueltan algo pesado y si sueltan algo que es ligero como un globo, va a ir en línea recta, a no ser que haya viento, eso también se detecta cuando eso es pequeño, ¿no? Va a ir en línea recta hacia arriba. Movimiento rectilíneo según su pesadez. Punto. Ya está. Aquí lo tienen, ¿vale? Y la región celeste, los cielos, ¿vale? Más allá, ¿no?, de lo que sería la luna, incluida la luna, que va a estar constituido por lo que sería el quinto elemento, el éter, y ahí para Aristóteles, y esto es lo que se entendió durante siglos y siglos, lo que tenemos son ya no seres, fijaros, generables y corruptibles, sino seres inalterables e incorruptibles, y el movimiento que hay en esta zona del universo es un movimiento circular y uniforme. Y esto precisamente es lo que va a caer con Kepler, esta concepción. El primer motor, del que hablamos hace 2 diapositivas, tiene sentido dentro de un universo finalísticamente concebido, o sea, teleológicamente concebido, ¿vale? Ordenado hacia ese Dios, hacia ese ser supremo, que es un ser eterno, necesario, perfecto, que es causa inconsciente del movimiento, como el objeto de amor, que mueve sin moverse, que es un ser feliz, que nada necesita, ¿vale?, que únicamente se conoce a sí mismo, porque solo conoce la perfección, y que solo se piensa a sí mismo porque es pensamiento del pensamiento.